Sean bienvenidos a un video más de mi propia versión de la mente del villano, inspirada en la serie del gran mundo de Soul, pero donde analizamos villanos de la animación en formato episódico. En esta ocasión, a petición de algunos, analizaremos los actos de Sekai Saionji, coprotagonista que terminaría siendo vista como la antagonista del polémico anime de School Days, para analizar y explicar cada uno de sus puntos de villano y averiguar si hay algún punto maquiavélico que justifique sus acciones. Así que sin nada más que decir, comenzamos con el juicio. Su primer punto de villano sería el haberle robado su primer beso a Makoto, a sabiendas de que este estaba enamorado de Kotonoha y que intentó hacer que estos dos formaran una relación amorosa. Su segundo punto B es el haber usado su cuerpo incitando a tener relaciones descontroladas con Makoto, ocasionando que éste tuviera una enorme necesidad de saciar su apetito sexual con ella. Su tercer punto de villano es el presionar a Makoto a hacerse responsable del bebé que Sekai estaba gestando, esto en el momento de sentir los supuestos síntomas de embarazo. Su último punto B, y por el que causó tanta polémica, es el haber asesinado a Makoto, según los que defienden sus accionares, porque Makoto actuó como un mujeriego. Con esos puntos en la mesa, es hora de pasar a sus puntos maquiavélicos para encontrar una justificación en sus acciones. Su primer punto B a simple vista sería visto como un acto de inocencia o al menos un acto sin malas intenciones, pero el problema recae cuando nos preguntamos qué derecho tenía Sekai de darle un beso directo a Makoto de forma sorpresiva, aún a sabiendas de que fue ella quien inspiró a Makoto a declarársele a Kotonoha para formar una relación. Sekai no tenía por qué el haber hecho eso. Podemos entender que fue una manera de molestar a Makoto, pero he aquí el efecto mariposa que Sekai causó al besarlo, y es que le ocasionaría dudas a Makoto de si haberse enamorado de Kotonoha fue la mejor opción, ya que si lo pasamos en dialecto mexicano, Kotonoha no pelaba a Makoto, no importaba cuántos intentos de acercarse a ella usara, y solo cuando conoció a su hermana Kokoro, estos sí pudieron conectar mejor al decir sus primeros nombres sin ninguna pena. Pero el hecho es que habiendo otras formas de declarársele a Makoto, Sekai escogió una forma tan directa y sorpresiva, prácticamente interfiriendo en el pensamiento de Makoto y los deseos que tenía de hacer una relación amorosa, evitando que Makoto respondiera sobre esa acción, por lo que simplemente podemos pensar que Sekai lo besó por una pequeña razón: se quería ahorrar el rechazo verbal que Makoto seguramente le hubiera dado, explicando por qué después de besarlo se subió de inmediato al tren, dejando en shock a Makoto y no dejándole responder. Y aunque digamos que las intenciones de Sekai no eran malas y no estaban planificadas para conspirar contra Kotonoha y su relación con Makoto, al final no habían razones de peso para que Sekai lo besara así sin más. Y no digo que sea malo, pues fue su modo de revelarle que ella también gustaba de él, pero el problema fue el efecto que ese beso causó en Makoto, todo porque Sekai no fue capaz de apagar sus sentimientos, no tomando en cuenta lo que Makoto en verdad deseaba: formar una relación amorosa, y mucho menos tomó en cuenta lo que Kotonoha sentiría, ya que en ese momento aún eran amigas. Sekai con ese beso implantaría dudas en Makoto más adelante, y este empezaría a pensar que tal vez Sekai era la mejor opción para él, por lo que este acto queda injustificado, ya que Sekai no tuvo la madurez para aceptar un no por respuesta, y aunque digamos que no tuvo malas intenciones, el hecho es que igual lo hizo, y su influencia ocasionó que Makoto no supiera diferenciar entre el amor y la lujuria, y no le
permitió ver que las relaciones amorosas son un proceso largo de fomentar. Su segundo punto de villano es parecido al primero, pero llevado al extremo, ya que ahora no solo hablamos de un beso y de un mero capricho de querer evitarse desilusiones, ya que para este punto Sekai, dándole esos supuestos consejos a Makoto de cómo tratar a las mujeres, es ahí donde se despierta la lujuria de ambos, y Sekai empieza ahora a interferir contra la relación de Kotonoha, aunque inconscientemente, aunque si bien al principio ella se intentó negar y alejar de Makoto casi al final del capítulo de la piscina, nuevamente nos damos cuenta que el motivo por el que Sekai sucumbió fue por sus sentimientos hacia Makoto, sumado al placer que le causaba cuando Makoto la tocaba, y fue eso lo que ocasionó que ella también anhelara tenerlo solo para sí misma. Además, que no podemos obviar el hecho de que el dejarse tocar de forma íntima por Makoto solo agravaría la conducta de este, ya que lo que fueron dudas en la mente de Makoto se volvió certeza, ya que al ver que Sekai le dejaba hacer con su cuerpo lo que él quisiera, prefirió irse con ella y dejar a Kotonoha de lado, llegando al punto de tener relaciones a espaldas de Kotonoha, actuando ambos de forma inmoral. Y sí, podemos decir que Makoto tenía total libertad de preferir ser leal a su deseo de tener una relación amorosa con Kotonoha y alejarse de Sekai y tomar ambos diferentes caminos, pero recordemos que hablamos de un niño de 17 años en un periodo en el que el líbido y el deseo reproductivo es más fuerte que la experiencia y la razón, al no tener la madurez suficiente para diferenciar entre el amor y el placer, porque a diferencia de un hombre adulto hecho y derecho, formado por sus padres en base a la moral desde su niñez, Makoto no tenía una figura materna o paterna que le formaran en base a esa moralidad, por lo que no podemos culparlo por acceder a las incitaciones de Sekai, ya que de por sí no había nadie que le aconsejara o lo encaminara. Además que para infortuna de Makoto, este nació a partir de un hombre que no es para nada el mejor ejemplo a seguir y de una madre que, por lo que vemos, no está muy interesada en la vida de su hijo. Pero tenemos que recordar una cosa: no solo es mala persona el que comete el adulterio, sino también el que lo incita a cometerlo, más a sabiendas de que esta persona no sabe nada sobre cómo tratar a las mujeres, por lo que en cierto punto de vista Sekai se aprovechó de la inocencia e inexperiencia de Makoto, llenándole de expectativas sobre cómo es una relación con una mujer, que nada tenía que ver con el amor, sino basada en la lujuria y nada más que en la lujuria, atrapando a Makoto en una red de placer, por lo que al final Sekai se queda con este punto de villano tal y como está, ya que no solo incitó a Makoto con total alevosía y consciente de que ya estaba con Kotonoha, sino porque, como Kotonoha se lo dice, Sekai envenenó la mente de Makoto, aprovechándose de su nula experiencia y llenándolo de expectativas en base al placer. Lo peor de todo es que ella pudo detenerse, pero no quiso. Su tercer punto B, a simple vista, parece ser el menos malo, ya que lo que Sekai quería era que Makoto se hiciera responsable del bebé que supuestamente ella estaba gestando. Y digo supuestamente, ya que tengo un video teoría que explica por qué en realidad Sekai nunca estuvo embarazada producto de una enfermedad mental llamada pseudociesis o embarazo fantasma, producida ante la ansiedad de ver a Makoto serle infiel con otras chicas de su escuela, que te recuerdo fue Setsuna el detonante de que Makoto actuara así, y lo puedes ver en el video de la mente del villano de Makoto. Pero volviendo al tema, suponiendo que de todas las ocasiones que Sekai tuvo relaciones con Makoto, su óvulo sí fue fecundado, suponiendo que ese embarazo fuese genuino, el problema no era que Sekai quisiera que Makoto se responsabilizara, sino el cómo se lo pide, gritándolo a los 4
cuatro vientos invadiendo el espacio de Makoto y no dándole tiempo de asimilar la situación, pareciendo más un intento desesperado de Sekai de darle motivos a Makoto para quedarse con ella, a tal punto de parecer querer forzarlo a hacerse responsable del bebé. Y como dije en el video de Makoto, el ser padre es una decisión que se tiene que tomar con toda seguridad y no una obligación que forzosamente se tiene que cumplir. Aunque hacerse cargo de tu hijo es lo moralmente correcto, hay personas que simplemente no pensarán igual y preferirán no tomar dicha responsabilidad como cualquier ser humano libre. Todos tienen la capacidad de decidir cómo vivir sus vidas. Aunque en este caso, si Makoto no quería hacerse cargo del bebé, era por la manera en la que Sekai se lo exigía, haciendo que Makoto tuviera menos deseos de hacerse responsable de ese niño que ni siquiera él mismo estaba seguro si era genuino. No podríamos culpar por completo a Makoto de negarse a hacerse cargo del bebé que estaba esperando Sekai, simplemente porque Sekai lo estaba repeliendo y no le dejaba pensar las cosas, prácticamente lo estaba presionando de más. Por lo que queda claro que este punto de villano se queda tal y como está, ya que Sekai presionaba a Makoto a hacer algo que él no quería y solo hacía que tuviera menos deseos de hacerse responsable de un supuesto hijo suyo sin confirmar, pero al menos este fue un mal necesario, ya que Makoto se dio cuenta de que sus acciones tenían consecuencias y fue marginado por todos en su escuela. El último punto B es sin dudas el que queda más claro como el agua, no hay por dónde agarrarlo, aunque admito que exageré al decir que Sekai asesinó a Makoto por venganza, al ver que este ya no querría estar más con ella, sino con Kotonoha. En realidad fue más bien un acto de enojo y de frustración. En ese momento los sentimientos de Sekai se le cruzaron a tal punto de que le mandó un mensaje a Makoto para distraerlo y finalmente apuñalarlo a traición. Y de no ser porque Sekai vio morir a Makoto en ese momento, regresó a sus cabales y decidió huir, dejando el cuerpo sangrante de Makoto y encerrándose en su cuarto después de haber hecho lo que hizo. Por lo que este punto de villano se queda tal y como está, todo porque Sekai no fue capaz de aceptar la pérdida y aferrarse a sus deseos y sentimientos, y peor aún, negarse de que fue ella misma la que ocasionó ese sabotaje. Al ser tan aferrada a sus emociones, esta terminó por cometer un homicidio. Así que ahora veamos el veredicto. Sekai no acumula ningún punto maquiavélico, dándole merecidamente el título de villana, pero no una villana pura como tal, sino una villana trágica, ya que aunque en primera instancia tuvo la intención de hacer que Makoto se quedara con Kotonoha, fueron sus emociones lo que terminaron haciendo que tomara las acciones incorrectas al no cerrar su corazón y dejar ir al chico que le gustaba, algo que de hecho concuerda con su actitud tan animada y emocional, pero fue por esa actitud de aferrarse a sus emociones lo que ocasionó que éstas se convirtieran en un pecado capital: la envidia, la lujuria y la ira, cometiendo el peor de los crímenes que un humano normal en nuestros tiempos del siglo XXI puede cometer. Sekai era una chica con la que a simple vista podíamos simpatizar, ya que es el tipo de persona en la vida real que tiene más amigos, al tener una personalidad que no teme en expresar lo que siente y muestra empatía a sus semejantes. Sin embargo, fue esa misma actitud lo que ocasionaría que las emociones más oscuras y que debemos mantener reprimidas salieran a la luz. Obviamente Sekai no sería consciente de sus acciones, ya que eran esas sensaciones, emociones y sentimientos los que hablaron por ella. Y cuando su simpatía se convirtió en envidia, cuando su amor se volvió lujuria,
y su ira y ansiedad se juntaron, dieron paso a la frustración, acabando con Makoto y tomando conciencia cuando escuchó la voz del niño a punto de fallecer, recordando todo lo que fue para Makoto y todo lo que ella hizo. Al final recibiría el castigo por mano de quien salió más afectada por sus emociones, irónicamente la chica a la que intentaba ayudar, la misma a la que le arrebató al chico que amaba sentimental y físicamente. Isekai fue sometida al harakiri, el castigo de los samuráis que son deshonrados, pero a la inversa, con su cuello cortado y su vientre abierto. Regálame tu like si el video te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Así que sin nada más que decir, yo soy Master Arrow y me despido.